Dios le bendiga, amados hermanos. En este tiempo queremos cantar al Señor. Estamos acá, hermanos, desde nuestro hogar junto con mi esposa. Queremos darle un abrazo a la distancia. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Digno es el Cordero que inmolado fue. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pre. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, Él la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que a la raza humana vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que esté en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Gloria a Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo es digno de loor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con el último mensaje de la serie titulada Los triunfos del crucificado por la humanidad. Entonces, el tema de esta noche es la sexta victoria para ser la primicia de nuestra resurrección. Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Quisiera que me acompañes en esta lectura, capítulo 53 del libro de Isaías, versículos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Quisiera, hermano, amigo, ahí donde te encuentras, que pudiéramos llegar al Señor con unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Santísimo, queremos agradecerte, Señor mío, en este precioso tiempo que nos permite, Señor, Dios amado, de llegar a muchas familias, a muchos hogares a través de este medio, Santísimo Señor.
Y pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu sea en este tiempo, guiándonos, Señor, acomodándonos, Padre, aconsejando a nuestra vida, Señor, dándonos, Señor mío, oh bendito Dios, la guía que necesitamos para mantenernos, Señor, firmes y fieles en este mundo, Señor, tan malo, Padre Santo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. El pasaje leído está íntimamente relacionado con una historia en el Antiguo Testamento. Quisiera, mis queridos hermanos, que podamos leer el libro de Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8 solamente, porque es larga esta historia. Por asunto del tiempo vamos a leerlo hasta el versículo 8 para que podamos tener una idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalboró su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham de la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Miren, amados hermanos, Dios había puesto en Abraham una prueba muy grande. Dios le sometió a esta prueba que sacrificara a su único hijo que él amaba, porque Abraham era el hijo de la vejez y lo amaba tanto. Y Abraham no se lo rehusó. Con un profundo dolor en su corazón, Abraham ofreció a su hijo. Fíjense, mis amados, que Abraham amaba a Dios, pero también conocía a Dios. Él sabía que Dios nunca había pedido un sacrificio humano como las demás naciones alrededor, que ellos sí lo hacían, sacrificaban a niños, a seres humanos, pero Dios nunca lo hizo. Pero Dios conoció también que Abraham amaba a Dios y amaba también a su único hijo, a Isaac. Y sin su hijo no tendría descendencia. Y la descendencia que a través de Isaac les daría sería el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Esta porción de la palabra que hemos leído tiene una relación, hermanos, con el pasaje de Isaías. Queremos compartirle en este tiempo 3 características del Mesías para ser la primicia de nuestra resurrección. El Mesías fue el sacrificio admirable. Es el primer punto que queremos compartir en este tiempo tan especial. Entonces nos vamos a la palabra de Dios. Dice así el versículo 10:
con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice la primera parte de este pasaje, dice, con todo eso, con todo eso. Esto quiere decir que Dios conoció a su Hijo, que era justo y santo, y que además estaba dispuesto de morir voluntariamente por la humanidad. Él tenía eso en su corazón. Pero aún, dice, sigue diciendo la Escritura, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Ahora, hermanos, entendemos por qué el sufrimiento de Cristo, por qué la humillación, el flagelo, el maltrato que recibió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la cruz? Porque Dios dice en su palabra, porque Dios así lo quiso. Dios lo quiso así, mis queridos hermanos. No es por otra cosa más. Él quiso que así fuera. Esto es la transición de su humillación a su exaltación. No porque Dios sea un malvado que se complace en el sufrimiento de sus hijos, sino porque hay cosas que las tenemos que hacer aunque no queramos. Tenemos que hacerlo, como por ejemplo, vender nuestra casa, vender un vehículo o alguna cosa que tenemos para salvar la vida de un familiar que se encuentra, por ejemplo, necesitado de una operación. Entonces, para salvar esta vida, entonces necesariamente, aunque no queramos vender nuestra propiedad, tenemos que hacerlo porque es necesario. Cuanto más tratándose de poner a la salvación, de salvar la vida y el alma de toda la humanidad. Miren lo que sigue diciendo este pasaje: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es decir, cuando haya entregado su cuerpo y alma, cuando se haya entregado en sacrificio. Y como él era aquella ofrenda que había sido ofrecido, el ofrecimiento del siervo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se haya consumado todo esto, entonces, dice la palabra del Señor, verá linaje y vivirá por largos días. Significa que el Mesías, después de ser la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, que cual no ha habido nunca un sacrificio agradable delante de Dios, entonces dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:12 también dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ese es el sacrificio que anunciaba el profeta Isaías, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó a Jesús de entre los muertos, dice, y vivirá para reinar por siempre, y su semilla espiritual se multiplicará. Y esto nosotros lo podemos ver cada día, cuanto más en este tiempo que estamos pasando una situación muy difícil. Miles de personas se han inclinado, están inclinándose, humillándose ante la presencia de nuestro Señor y reconociéndolo y aceptándolo como su Señor y como su Salvador. ¡Qué bendición! Dios lo hizo fácil para nosotros a través de Cristo. Y dice este pasaje
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios, mis amados, es que se reconcilie, que Cristo reconcilie a toda la humanidad con su Creador, con su Hacedor, que tengan todos la vida eterna. Esto es la victoria que Cristo ha obtenido con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. En segundo lugar, hermano, el Mesías fue el regalo satisfactorio. El Mesías fue el regalo satisfactorio. Versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Esto significa que los frutos serán abundantes como efecto de sus padecimientos, que serán ampliamente atribuidos por ellos, porque es el sacrificio único e irrepetible del siervo. Proveerá satisfacción completa y salvación permanente al problema del pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué precioso! Dios ha puesto a alguien como principio para todo esto, y eso es Cristo, mis queridos hermanos. Dice también este versículo 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es decir, que uno tiene que comprender la misión que uno tiene. El siervo sabía con exactitud lo que era necesario para resolver el problema del pecado. La misión nuestra es presentar a Jesús. Cristo nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de hacer que este mundo conozca a Jesús, hacer que este mundo tenga conocimiento del justo que murió por los injustos, que solo el justo puede declararnos inocente al culpable. Por eso Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque solamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad podrá alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso Cristo es el elegido por Dios, porque solo Cristo lo satisfació con su obediencia, con su sacrificio. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Por eso el regalo satisfactorio para Dios, pero también para nosotros, mis estimados hermanos. En tercer lugar, la tercera característica del Mesías para ser la primicia de nuestra resurrección es el Mesías, el fuerte Hijo de Dios. Versículo 12, y dice la palabra, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y dice, por tanto yo le daré
comparte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. La recompensa del siervo por su obra expiatoria en la cruz es de sobremanera grande. Por eso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, dice Juan, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y como vencedor repartirá los despojos de su victoria, que son los frutos que recibimos por gracia, solo por aceptar la reconciliación nuestra con nuestro Dios, con nuestro Creador, a través de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje también dice que fue contado con los pecadores. No significa que fue un transgresor, uno que se ha rebelado contra Dios, sino que fue un que ha sido tratado como si fuese al ser crucificado con dos ladrones. En medio de estos dos le pusieron al fiel y justo Hijo de Dios. Dice también el pasaje, mis amados hermanos, y orado por los transgresores. Esto se refiere al oficio de intercesión como sumo sacerdote que empezó en la cruz del Calvario. En medio de aquel sufrimiento, aun cuando los hombres y las mujeres lo menospreciaban, lo insultaban, él rogaba al Padre diciéndoles: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él comenzó con este ministerio de la intercesión allí en la cruz, pero ahora continúa en el cielo, mis amados hermanos. Por eso, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos a Jesús el justo para con el Padre. Tenemos un abogado, mi querido hermano, quien intercede por nosotros de día y de noche. Quisiera hacerte una pregunta en este tiempo. ¿Tienes esperanza de resucitar un día con nuestro Señor Jesucristo? Solo tienes que aceptar su sacrificio. En segundo lugar, aceptar el regalo de Dios. No tienes que pagar nada, ya Él lo pagó todo. Solamente tienes que extender la mano vacía y aceptar el sacrificio de Dios. Nadie más puede salvar el alma nuestra, el espíritu nuestro, solamente Cristo, mi querido amigo. Quisiera que oremos en este tiempo. Y me dirijo a aquellas personas que todavía no le han aceptado, no le han recibido a Jesucristo. No han aceptado el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz por nosotros. Allí donde te encuentras, quisiera que inclines tu rostro y que repitas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecerte por esta oportunidad que tú nos das, bendito Dios. He oído tu palabra, Señor, y sé que tú eres la ofrenda perfecta. Tú has sido sacrificado por mi culpa, por mi pecado. Te ruego que me perdones y te acepto como mi Señor y como mi suficiente Salvador de mi alma. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Por favor, Señor, ten misericordia. En el nombre de Jesús te pido, te lo suplico estos favores. Muchas gracias. Amén. Amado hermano, amigo, si tú has hecho esta oración, busca cualquier iglesia cercana de sana doctrina y congrégate y busca al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.